Bien, les había comentado que iba a compartirles eh, un acercamiento hacia una metodología, hacia una estrategia, una modalidad, válganse las expresiones, que se le llama enfoque del marco lógico. ¿Y por qué? Porque en mi caminar en la administración pública, en varias ocasiones nos han pedido que los proyectos sean presentados en esta metodología. Es importante hacer una revisión. Aquel que quiera profundizar, hay algunas variaciones mínimas en cuanto a la expresión, pero hay una especie de hilo conductor que nos encontraremos en todos. Si hacen una búsqueda, por ejemplo, en YouTube, van a encontrar algunas pequeñas variaciones. Sin embargo, el enfoque es con todos esos ajustes para cada una de las disciplinas o necesidades, es un enfoque único. Entonces, aquí observamos que es una herramienta que está desarrollada en los 70s, finales, para planear proyectos y está orientada mediante objetivos. Y además es utilizada por organismos de cooperación internacional, le hace Banco Mundial, este tipo de organizaciones, por ejemplo, ¿no?, que dan recursos para proyectos, eh, requieren de que sea desarrollado, escrito, redactado en este modelo. En consecuencia, no se obvian, no se quitan los elementos que tiene un proyecto, pero este modelo tiene una ventaja visual, que a través tabla, de una matriz, se plasma y es posible identificar el proyecto de manera rápida, digamos de manera homogénea, porque si son varios los proyectos, eh, todos están diseñados en un mismo formato y me permite una evaluación más pronta. De modo general, la matriz es una matriz que se conoce como matriz del marco lógico y es una matriz de planificación de, de los proyectos. Este asunto dice aquí que no, no suple, no quita. Hay situaciones esenciales que todo proyecto tiene. Aquí las vemos. Un objetivo general, los específicos, qué esperamos. Estos resultados esperados pueden ser denominados metas, qué actividades realizaremos, qué recursos necesitaremos para los mismos, las limitantes. Todo proyecto tiene riesgos, tiene dificultades. Los indicadores son estos que nos permiten medir los resultados y evaluar un programa. Y además hay un procedimiento para determinar estos indicadores. La matriz del marco lógico es una herramienta de análisis estructurado que permite facilitar la formulación de políticas públicas, programas, proyectos, diseños organizacionales. Pueden aplicarse en cualquier fase de sus respectivos procesos de planificación, tales como la identificación, diseño y ejecución de estas políticas. Los, los gobiernos tienen planes para realizar y requieren de proyectos para llevar a cabo sus metas, sus propósitos, y dentro de estos se requiere de una multiplicidad de proyectos, y qué mejor que hacer homogéneas las políticas, los planes, a través de una modalidad como la matriz del marco lógico, ¿no? ¿Y por qué surge la matriz del marco lógico? ¿Y por qué ha tenido tanto éxito, digamos, a nivel de la administración pública?
Eh, Olvidé decir que a nivel de proyectos culturales y artísticos también se requiere de relacionar estas ideas, estos proyectos y plasmarlos en este modelo que es la matriz del marco lógico. Lo recordé porque el nacimiento del modelo se debe a tres problemas comunes que aquí se identifican. Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades. Es decir, eh, a nivel, por ejemplo, cultural o artístico, el artista vive pues haciendo su arte, ¿no? Su expresión, trabajando en su disciplina. Y cuando tiene que acudir a plasmar sus ideas, pues, y no tener una línea, un hilo conductor, pues lo hace como se puede, ¿no? Y eso se identificó a la hora de revisar proyectos que no tenían esta precisión, que no tenían claro los objetivos y que unos no tenían que ver con otros. Esa es uno de los orígenes por los que surge la matriz del marco lógico. Una segunda es proyectos que no se ejecutaban exitosamente y el alcance de la responsabilidad del proyecto no estaba claramente definida. Es decir, recupero el tema del artista, el maestro de teatro, el maestro de danza, tiene ganas de hacer algo y lo intenta plasmar en un documento y de repente no queda muy claro, ¿no? Qué es lo que en realidad quiere o no prevé con claridad el nivel de éxito o fracaso que pudiese tener, ¿no? Y una tercera, no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviera éxito. Esta, al fin de cuentas, tiene relación con las dos anteriores. Y los evaluadores no tenían una base objetiva. Esto es muy interesante porque cuando hemos estado en la necesidad de evaluar proyectos, en este caso de carácter cultural, pues te llegan de todo, ¿no? Y tratas de identificar en unas pocas, en un poco acercamiento, un acercamiento rápido, de qué se trata, qué quiere este maestro de danza, qué quiere este maestro de música, qué pretende hacer y la, la posibilidad de plasmarlo a través de en una matriz permitiría a los evaluadores pues tener mayor claridad y además si hay necesidad de alguna sugerencia o corrección, esta se determina de manera más rápida, se identifica con mayor rapidez, ¿no? El método del marco lógico encara estos problemas, los que señalé anteriormente, y provee además una cantidad de ventajas. Aporta una terminología uniforme. Esto es muy interesante, ¿no? Porque eh, siempre se pelea, se lucha a nivel del hombre cultural, del hombre artista. Hay ciertas palabras, vocablos que pudiesen significar lo mismo, ¿no? Un fin, un propósito, una meta. No sé, en literatura decir la finalidad era matarlo o el propósito era matarlo y puede cumplir fácilmente con el relato que expresamos, pero a nivel de un proyecto, un fin no es lo mismo que un propósito y un propósito no es lo mismo que una meta. Es decir, hay ciertas diferencias porque así lo ha decidido la administración, ¿no? Entonces, eh, tenemos que manejar una terminología uniforme, común, con el objeto de reducir estas dificultades, esas ambigüedades. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos, objetivos, metas, suministra un temario analítico común que pueden utilizar todos los involucrados, los consultores, los evaluadores, todo el equipo, ¿no? Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos que pueden acortar documentos de proyecto en forma considerable. Esto es una situación muy interesante. Se trata de entregar una numeralia de páginas excesiva, ¿no? Ser concretos y esta es una de las también ventajas del marco lógico. Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución. A, B, C. Esto planteo a través de este mecanismo, se evaluará de esta manera y llegaré a
retroalimentarlo de esta. Es decir, hay una especie de lógica para ejecutarlo, ¿no? No vamos dando palos de ciego. Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto, guarda relación con lo anterior, y proporciona una estructura para usar en un solo cuadro. Esta es ya la matriz. La matriz es un solo cuadro y en ese solo cuadro proporciona toda la información para saber de qué se trata. No hay 3 páginas, 7, 8, 10, un número, sino en un solo cuadro es posible identificar todo el cuerpo, toda la esencia de un proyecto, de cualquier índole. Para llegar a ese cuadro hay varios caminos. Voy a mencionar porque este es un acercamiento, este es una sensibilización en torno al tema del marco lógico. Por si a alguien le importa, a alguien lo requiere, puede profundizar, hay más. Este es el árbol de problemas, es uno de los recursos que se requieren para ir diseñando la matriz. Y imagínense un árbol, el árbol que nos han enseñado desde el preescolar, ¿no? Un árbol con las raíces, el tronco y las ramas. Es el problema central, está aquí. Aquí están las raíces y acá arriba están las ramas. El problema central tiene una serie de causas. Acá están las causas. Aquí se enumeran. Esta es una causa única, esta causa de la que dimanan otras cercanas a ella. Y acá arriba los efectos. El problema central, dando un ejemplo, poco aprecio de la administración pública por la cultura. Aquí abajo se mencionarían las causas de ese poco aprecio y acá arriba los efectos de las nulas políticas públicas, la falta de capacitación, estoy hablando de la asignatura de artes, las dificultades para operar proyectos especiales, un número importante que pudiesen ir aquí. El gobierno federal en México, voy a tomar este ejemplo, pide entonces que se haga con esta metodología y en el gobierno anterior compartían este documento, extraje algunos, los que consideré más importantes. Entonces, en este documento daban una especie de guía. Noten que hay una fuente, lo toman de una metodología del marco lógico, hablan de un país, de un Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social en el 2004, es chileno, y el gobierno mexicano, el gobierno federal, pedía los proyectos en esta modalidad. Entonces daban esta guía e intentaban describir qué poner, qué redactar en cada uno de estos cuadros. Y pues aquí dice que la matriz del marco lógico es un cuadro o tabla en el cual se registra, cosa que ya comenté, en forma resumida, la información sobre un programa o proyecto. Las filas de la matriz le llaman lógica vertical. Como toda tabla tiene horizontal y vertical, ¿no? Aquí le llaman fin, propósito, componentes y actividades. Y describe el fin, cómo ellos describen, cómo ellos pueden mencionar en correcto español qué sería un fin. Dicen es un objetivo superior a cuyo logro el proyecto contribuirá de manera significativa. El propósito, aquí recupero lo que mencioné hace ratos, ¿no? El tema, un escritor que está haciendo un cuento puede encontrar que fin y propósito son sinónimos, ¿no? Pero en esta matriz describe claramente, o intenta hacerlo, qué es el fin y qué es el propósito. El propósito presenta la situación esperada al concluir la ejecución del programa o proyecto o bien poco después. Aquí habla de componentes, son los bienes y servicios, y las actividades, que esa no debe haber mayor, son las situaciones que vamos a realizar de manera práctica. Bien, es importante que sea flexible. A veces encontramos estos mismos vocablos en otras condiciones, con otras condicionantes, pero la matriz sigue siendo, digamos, la esencia, ¿no? Luego hay una lógica horizontal.
Y describen también en este manual del gobierno federal las columnas de la matriz se utilizan para registrar el resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Y aquí hay una definición. El resumen narrativo sirve para registrar los objetivos del proyecto. Los indicadores definen las metas, esto es de números, calidad, cantidad, cronograma, costos. Los medios de verificación, es decir, cómo yo voy a saber esa calidad, esa cantidad, ese cronograma, para calcular, para tener fuentes de verificación, ¿no? de observancia de estas metas. Y los supuestos, es importante detenernos en los supuestos porque es una palabra que dice, ¿por qué? ¿Qué quiere decir supuesto? Más o menos es como una serie de condiciones que pueden o no darse para que se logre el proyecto. Sirve para anotar los factores externos cuya ocurrencia es importante para el logro del objetivo del programa. Eh, profundizaremos en este asunto de los supuestos un poquito más adelante. Aquí nos comenzamos a encontrar una primera matriz. Este cuadrito es una matriz del marco lógico. Vemos fin, propósito, componentes, actividades, resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Aquí está la lógica vertical que mencioné hace ratos y la lógica horizontal. Es horizontal y vertical. Establece en la horizontal cómo se controlará y medirá el logro de cada nivel. Y en la vertical se refiere a las relaciones de causalidad. No dice casualidad, es causalidad, es decir, la causa, el origen de las cosas. Aquí está más amplia. Pueden encontrar algunas diferencias con respecto a las anteriores, es decir, en algunos cuadritos, en alguna ubicación, en algún nombre. Aquí hay jerarquía de objetivos, se le denomina. Y aquí están metas, indicadores, las fuentes de verificación y los supuestos. Regresamos con el tema de los supuestos. Y aquí me parece lo más importante aclarar, ¿no? El tema de los supuestos. Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto, pero que se escapan de nuestro marco de acción. Es decir, no son controlables. Yo quiero realizar un congreso de educación artística en Tabasco. Son 700 profesores, pero ¿cómo sé que van a acudir? ¿Cómo sé que van a...? Esa es una de las posibilidades de algo que escapa de mi control. Yo puedo haberme preparado, haber organizado bien esta actividad, pero no tengo elementos para decir el 100% de ellos van a participar. Son todas aquellas condiciones o factores suficientes para garantizar el éxito del proyecto en cada uno de los niveles: fin, propósito, componencia y actividad. Sin embargo, no son controlables por el equipo proyectista. Dicho de otra forma, un supuesto es un dato que asumimos como cierto. Es decir, podríamos describirlo como se supone que van a participar, en este caso tomando el mismo ejemplo. Supongo que van a acudir. Quiero formar un ballet folclórico en mi escuela. Quiero que participe el 10%. Ese es un supuesto, la posibilidad de que acudan, de que se sumen. No lo controlo. Sería deseable, pero no. Ese sería un supuesto. Piensa en lo que puede ocasionar que un supuesto no se cumpla. Hay que pensar en ello. Y esos son los riesgos del proyecto, que puede tener varios supuestos. Debemos procurar cumplir con los supuestos para tener éxito con el proyecto, tanto a nivel inmediato como a largo plazo. Así pues, para definir los supuestos nos preguntamos, ¿qué puede salir mal? Yo quiero hacer un congreso de educación artística, me recupero ese ejemplo. ¿Qué tanto apoyo tendré de las autoridades? Porque, por ejemplo, recuperando este tema, se identifican las autoridades como que lo digital es muy barato, como que eso no requiere de gran inversión y se requiere de una inversión importante. Entonces, si tenemos este nulo apoyo, la posibilidad de realizar y de llevar a feliz término un proyecto de esta naturaleza
enfrentará dificultades, una adversidad. Aquí está la misma matriz. Vean, aquí es las descripciones concretas. Perdón por ser redundante, pero bueno, es necesario. Fin, propósito, resultados y actividades. Fin, ¿y qué? Para este fin, ¿qué indicadores? Mide el impacto general del proyecto. Para este fin, ¿qué medio de verificación? Fuentes de información que puedan, pues, indicarnos, puedan ser el elemento para juzgar. Y aquí llegamos al supuesto. Indican acontecimientos, decisiones o condiciones necesarias para este fin. El propósito es el impacto directo a ser logrado a partir de los resultados. Aquí se describirá el impacto logrado, las fuentes de información para verificar que se está cumpliendo, y el supuesto indican acontecimientos o decisiones o condiciones para que el propósito contribuyan para el logro del fin. Los resultados son las obras, servicios y capacitación que se requiere para el proyecto, los indicadores de los mismos, descripciones breves de cada uno de los resultados, los medios de verificación muy parecidos porque al fin de cuentas estamos como acotados en situaciones y fuentes de información, ¿no? Son las mismas para casi todos: video, notas, fotografía, numeralia, porcentajes que se deben ver, y eso que se debe ver, que se debe ser tangible, visible, es un medio de verificación. Las actividades es, digamos, la parte más simple de entender, porque son todas aquellas acciones que se realizan para la consecución de un proyecto. Este es un ejemplo final de una matriz. Está tomada de Perú Educa, es decir, fue realizado en este país, y aquí, por ejemplo, le llaman resumen narrativo. Tiene indicadores, fuentes de verificación y supuestos. El fin de este proyecto, es decir, aquí está todo. Este es un gran proyecto que seguramente implica una serie de documentos importantes, pero aquí en la matriz se describe todo. Todo lo más importante de este proyecto está aquí. Seguramente el que quiera profundizar en qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pretendía, pues hay una especie de documentos de soportes de la matriz, pero aquí se engloba todo lo más importante. El gran fin de este proyecto Perú Educa era la reducción de la pobreza en las zonas rurales de ese país. El propósito era incrementar el nivel de comprensión de lectura y matemáticas en las escuelas rurales. Es decir, el gran fin, la finalidad, es la reducción de la pobreza. Y el propósito del proyecto es incrementar el nivel de comprensión. ¿Cuáles son los componentes o productos? Es un programa de capacitación online para docentes, una escuela rural online y repositorios online con cursos y programas educativos en varios idiomas y dialectos. Un repositorio es un sitio que puede ser físico, pero en este caso es online, en el que se guardan, es como una especie de biblioteca en el que puedes acudir para recuperar documentos, libros, informes, estudios. Y entonces estos tres son los grandes componentes de este proyecto, ¿no? Los indicadores, cada uno de estos tiene indicadores. El fin, reducir la pobreza, tiene pues la tasa de crecimiento per cápita en el área rural. ¿Cómo sé que se redujo la pobreza? La tasa de desempleo rural. ¿Cómo sé que se redujo la pobreza? Aumento de los años promedio de estudio por la población. Por cierto, abro un pequeño paréntesis. Los años de estudio, para disminuirlos, se requieren de un largo proceso. Muy largo proceso. Es decir, un numerito, digamos, en Tabasco, si no mal recuerdo, estamos en el 9 y tantos. Y el Distrito Federal o Ciudad de México está en 11. Estamos a 2 numeritos. Pero para lograr alcanzar al Distrito Federal por un dígito,
se requieren 10 años más o menos. Es decir, estamos más o menos a 2 décadas, no es de ya. Entonces, en este, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, válgase la expresión, dice, el aumento de años promedio de estudios logrados por la población de 25 años o más en el área rural. Sí, indica que es un proyecto de muy largo aliento. ¿En dónde van a ver esto? ¿En dónde van a darse cuenta? Hay un Instituto Nacional de Estadística. Aquí también nosotros tenemos el nuestro. Y los supuestos. Regresamos al tema de los supuestos. Se desarrollan proyectos de desarrollo que generan empleo. Se implementan programas de formación técnica y de capacitación laboral. Se mejora la calidad educativa en los centros de educación superior. Sí, eso es el supuesto. Eso es probable que ocurra. Es probable que no ocurra. En el propósito, ¿el Estado apoya activamente el desarrollo del proyecto? Se espera que sí. Autoridades locales, docentes, padres de familia participan activamente en el proyecto. Eso es un supuesto, se espera que así sea. Recupero una historia personal. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes me otorga una beca anual para dar conciertos de música académica en las 17 casas de cultura del estado de Tabasco. Recuerdo que el maestro Juan Torres Calcano era el director de Casas de Cultura, algo tenía que ver con Casas de Cultura, y él convoca a todos los directores de Casas de Cultura. Entonces hago un organigrama, un cronograma más bien de actividades, y a cada municipio le correspondía su concierto en determinada fecha. Qué curioso que cuando iba acercándose la fecha, en varias casas de cultura me dijeron, te firmo lo que tú quieras, pero no puedo darte lo mínimo necesario, que era un área, pues un teatro, un escenario, un espacio y un público para escuchar el concierto. Es decir, aquí en este caso ese supuesto que las autoridades locales iban a participar, no ocurrió, no pasó, y de los 17 municipios tuvimos que reacomodar en otros la actividad cultural porque no sucedió, no ocurrió. Entonces, si fuese la finalidad de mi proyecto en aquel entonces contribuir a aumentar la cultura musical del municipio, autoridades locales, docentes, padres, familia participan activamente en el proyecto, no participaron. Entonces, los componentes, ya los mencioné, los programas de capacitación, una escuela y un repositorio, el porcentaje de docentes de escuelas que participan en el programa, el número de estudiantes tomando clases porque hay una escuela rural online, y el número de cursos, programas educativos en varios idiomas y dialectos en ese repositorio. ¿De dónde toman esa información? De registros internos. ¿Y cuál sería el supuesto? Tomando en cuenta estos componentes, la plataforma educativa online funciona muy bien, se establece el servicio de acceso de banda ancha, las cabinas de internet funcionan muy bien, se aprueba que la educación escolar online tenga valor oficial, hay entonces la posibilidad de que no lo tuviese. Y bueno, las actividades pues son todas aquellas que se desarrollan en este caso para Perú Educa, hablan de una serie de componentes, para que todos estos hay una serie de indicadores, toman también las fuentes de verificación de los registros internos del proyecto, es decir, hay listas, documentos en el que se va plasmando si las actividades se van realizando, y los supuestos, pues el proyecto recibe apoyo financiero, es decir, si el Estado, en este caso el gobierno peruano, decide no hay dinero, el proyecto no camina. Se destina un porcentaje del canon al proyecto, ellos manejan, canon es un vocablo que lo usamos en artes visuales, ¿no? Surge en el Renacimiento, si no recuerdo, el canon. Pero aquí habla de situaciones de impuesto, es decir, el canon es como una especie de impuesto y de ese impuesto se destina un porcentaje para este proyecto. La aprobación del proyecto está dentro de los supuestos, se cuenta con diseñadores y personal técnico. Si estamos hablando del tema de capacitación online, pues hay situaciones mínimas que se deben de cumplir, técnicos, expertos, informáticos, desarrolladores de plataforma, servicios de hosting, y autoridades locales, docentes y padres se comprometen a apoyar el proyecto. A grandes rasgos, esta es una matriz del marco lógico. Ojalá y si a alguien le interesa,
pueda revisar. Hay más cosas involucradas, pero nos permiten redactar un documento con un buen soporte, con una buena fundamentación, y permite que quien revise el proyecto tenga de manera inmediata de qué se trata. Hubiese sido deseable que el día de hoy, en lugar de presentar varias diapositivas, pusiéramos nuestra matriz e inmediatamente nos quedaría claro de qué se trata, de qué quiero, qué persigo, a dónde voy con un proyecto de carácter cultural. Muchas gracias.